Hola, soy Ángel de la Garza y me da mucho gusto estar contigo en este tercer módulo. En el módulo anterior vimos algo increíble, cómo Dios le hizo promesas imposibles a Abraham y cómo esas promesas se fueron desarrollando a través de generaciones. Isaac, Jacob, José, cada uno vivió parte de esas promesas. Pero al final de Génesis algo dramático había pasado. Los descendientes de Abraham que debían heredar la tierra prometida estaban viviendo en Egipto, y no como visitantes, sino como esclavos. Déjame hacerte una pregunta muy personal. ¿Has estado alguna vez en una situación donde te sentías completamente atrapado? Tal vez en una relación tóxica, un trabajo que te destruía, una adicción, un patrón de pensamiento destructivo, algo de donde sabías que necesitabas salir pero parecía imposible. ¿Has clamado a Dios desde esa situación y te has preguntado si realmente te escucha? ¿Si realmente le importa tu sufrimiento? Si alguna vez te has sentido así, entonces vas a conectar profundamente con el pueblo de Israel en Egipto, porque ellos estaban exactamente ahí, atrapados, sufriendo, clamando, preguntándose si Dios se había olvidado de las promesas que le hizo a Abraham. Pero aquí está la buena noticia y mi promesa para ti para lo que resta de este módulo. Primero, vas a entender que el Éxodo no es solo una historia de cómo Dios liberó a Israel de Egipto hace 3500 años. Es el patrón de cómo Dios libera a todo su pueblo de toda esclavitud en toda época. Segundo, vas a descubrir que cada aspecto del Éxodo, las plagas, el Mar Rojo, el desierto, el monte Sinaí, tiene una aplicación directa en tu proceso personal de liberación. Y tercero, vas a identificar de qué Egiptos te ha liberado Dios en tu vida y de cuáles te quiere liberar ahora. Como alguien que ha estado casado por muchos años y ha criado 3 hijos, he visto cómo Dios libera las familias de muchos tipos de esclavitud y también he experimentado mis propias liberaciones. Lo que vamos a ver hoy no es teoría, es esperanza práctica. Pero bueno, ubiquémonos primero en la gran historia. El período primitivo nos mostró el problema, el pecado que separó a la humanidad de Dios. El período patriarcal nos mostró la promesa. Dios eligió a una familia para bendecir al mundo. Pero ahora, 400 años después, esa familia elegida está esclavizada por la superpotencia mundial. Las promesas parecen imposibles. ¿Cómo van a ser nación grande si son esclavos? ¿Cómo van a heredar la tierra prometida si están cautivos en Egipto? Y entonces Dios hace algo que va a definir para siempre cómo obra en la historia. Los libera de manera tan espectacular que nunca van a poder olvidar quién es su verdadero rey. En el siguiente video hablaremos del contexto histórico de este tercer periodo llamado Egipto y Éxodo. Ahí te veo. Para entender verdaderamente la magnitud del Éxodo, no podemos limitarnos a los eventos, sino que debemos sumergirnos en el contexto en el que ocurrieron. Esta historia de liberación no es solo un relato del pasado, sino un poderoso arquetipo de nuestra propia vida espiritual. A través del cuándo y la situación, la estructura del periodo y los personajes clave, descubriremos un patrón divino que se repite en nuestras propias batallas y victorias, mostrando cómo Dios obra en lo imposible para cumplir sus promesas. Estamos hablando aproximadamente del año 1500 al 1400 a.C. Los descendientes de Abraham llevan 400 años en Egipto. 400 años. Eso es más tiempo del que ha existido Estados Unidos como nación. Imagínate, generaciones enteras que nacieron, vivieron y murieron en esclavitud. Para cuando nace Moisés, la mayoría de los israelitas probablemente
ya ni recordaba bien las promesas a Abraham. Era historia antigua. Lo único real era el látigo del capataz egipcio. ¿Te suena familiar? A veces nuestras esclavitudes personales duran tanto que empezamos a pensar que es normal, que así es la vida, que las promesas de libertad son solo sueños. Ahora, algo súper importante para entender la magnitud de lo que Dios va a hacer. Egipto no era cualquier país, era la superpotencia mundial. Tenía la tecnología más avanzada, el ejército más poderoso, la economía más fuerte, eran invencibles. Tenían dioses para todo, el río Nilo, el sol, los animales. Los faraones eran considerados dioses vivientes. Su sistema religioso era el más sofisticado del mundo. Y entonces, un pastor de 80 años, que había estado cuidando ovejas en el desierto por 40 años, se presenta ante el faraón y le dice: Dios dice, deja ir a mi pueblo. Humanamente hablando, era ridículo. Pero ahí es exactamente donde a Dios le gusta obrar, donde es imposible para los hombres, pero posible para Él. El periodo del Éxodo tiene una estructura muy clara que es importante que veas. Parte 1. La esclavitud. El problema se intensifica hasta que el pueblo clama a Dios. Parte 2. La liberación. Las plagas, la Pascua, el cruce del Mar Rojo. Parte 3. El desierto. 40 años de formación entre la esclavitud y la libertad. Parte 4. La preparación. Las instrucciones finales antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ves el patrón? Esclavitud, liberación, formación, preparación para la promesa. Es exactamente el mismo patrón que Dios usa en tu vida personal. Primero te libera de lo que te tiene atrapado. Luego te forma en el desierto de la experiencia y finalmente te prepara para recibir lo que te ha prometido. En este periodo tenemos personajes fascinantes que representan diversos aspectos de nuestro propio camino de liberación. Moisés, el libertador que primero tuvo que ser liberado de sus propios miedos e inseguridades. Tenemos a Aarón, el portavoz que nos enseña que Dios usa nuestras debilidades en equipo. Faraón, la representación del poder que nos tiene esclavizados y que no quiere dejarnos ir. El pueblo, nosotros mismos, liberados, pero constantemente tentados a regresar a la esclavitud conocida. Cada uno de estos personajes vive dentro de ti. Hay una parte de ti que es Moisés, llamada a liberar. Hay una parte que es el pueblo, que a veces prefiere la esclavitud conocida a la libertad incierta. Y sí, hay una parte que es Faraón, que se resiste a dejar ir el control. Habiendo explorado el contexto histórico y los personajes clave del Éxodo, ahora es crucial entender la estructura de los libros bíblicos que relatan esta historia. La siguiente sección nos guiará a través del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, explicándonos cómo leer estos textos, no solo como una historia antigua, sino como un manual de operaciones para la liberación que Dios realiza en todas las épocas. Ahí nos vemos. El período del Éxodo abarca 4 libros completos de la Biblia: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esta sección desglosaremos la estructura de estos libros, que a menudo contienen más que narrativa, incluyendo leyes e instrucciones. Nos enfocaremos en cómo cada libro cumple una función específica, desde la liberación dramática en Éxodo, pasando por las leyes para la santidad en Levítico, la formación en el desierto en Números
hasta las instrucciones finales en Deuteronomio, preparándonos para entender esta narrativa como un manual para la libertad. Como lo mencioné, el período del Éxodo abarca 4 libros: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son muchos, ya lo sé, son muchos capítulos, pero aquí tienes una clave. No todos los capítulos son narrativa. Muchos son leyes, instrucciones, genealogías. La historia principal está concentrada en secciones específicas. Si quieres leer solo la historia principal del Éxodo, enfócate en lo siguiente: Éxodo, capítulos 1 al 20, el libro de Números, capítulos 10 al 14 y 20 al 25, y Deuteronomio, capítulos 1 al 11 y 28 al 34. Y sí, no es necesario que leas nada de Levítico para entender la continuidad de la historia. Ahora, vamos a explicar brevemente el contenido de cada uno de estos libros. El Éxodo, ahí vemos la liberación, la esclavitud, las plagas, la Pascua, el Mar Rojo, el Monte Sinaí. Es pura acción, es puro drama, pura intervención divina. En Levítico vemos la santidad, las leyes para vivir como pueblo libre. Puede parecer aburrido, pero es fundamental. No basta ser liberado, hay que aprender a vivir en libertad. En Números vemos la formación, el desierto, las quejas, las rebeliones, las pruebas. Es donde el pueblo aprende a veces a las malas a confiar en Dios. En Deuteronomio vemos la preparación, las instrucciones finales de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Es como un manual para vivir la libertad que Dios te ha dado. Aquí tienes una clave que va a cambiar cómo lees estos libros. No los leas como historia antigua de un pueblo que ya no existe. Léelos como el manual de operaciones de cómo Dios libera a su pueblo en todas las épocas. Cada plaga que Dios envió sobre Egipto está atacando un dios egipcio específico. No es crueldad divina, es demostración de que los poderes que nos esclavizan no son tan poderosos como parecen. Cada murmuración del pueblo en el desierto es una murmuración que tú también has tenido cuando Dios te está llevando de la esclavitud a la libertad. Cada instrucción en Levítico y Deuteronomio es Dios diciéndote: así es como vive la gente libre, así es como vives cuando ya no eres esclavo. Ahora que tenemos una comprensión clara de la estructura y el contenido de los libros del Éxodo, es vital destilar el mensaje central y las verdades teológicas que definen este periodo. En el siguiente video exploraremos el corazón de esta historia para entender que la liberación es una iniciativa divina y un proceso que requiere formación, sentando las bases para una relación profunda y transformadora con Dios. En este video exploraremos 4 verdades transformadoras que se establecen en el periodo del Éxodo. También analizaremos el patrón de liberación divina y los 3 enemigos de nuestra libertad, revelando cómo esta historia ancestral tiene una aplicación directa en nuestras vidas hoy. Si tuviera que resumir el mensaje central del periodo del Éxodo, en una sola frase sería esta: Dios escucha el clamor de su pueblo, interviene de manera sobrenatural para liberarlo y luego lo forma para vivir en la libertad que le ha dado. Pero eso es solo el comienzo, porque el periodo del Éxodo establece 4 verdades que van a transformar cómo entiendes tu relación con Dios. Verdad número 1. Dios escucha tu clamor. Oyó Dios sus gemidos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no se había olvidado, estaba esperando el momento perfecto. Cuando tú clamas desde tu Egipto personal, Dios no está distraído, no se le olvidó, no es indiferente, está preparando tu liberación. Verdad número 2. La liberación es iniciativa de Dios.
no logro humano. Los israelitas no se liberaron a sí mismos, no planificaron una revolución, no se organizaron políticamente. Dios los liberó. Y en tu vida también es así. Las liberaciones más importantes del pecado, de las adicciones, de los traumas, de los patrones destructivos, son obra de Dios, no logros tuyos. Verdad número 3. La libertad requiere formación. El pueblo no fue directo de Egipto a la tierra prometida. Pasó 40 años en el desierto aprendiendo a ser libre. Como padre de familia, he aprendido que liberar a alguien de una situación destructiva es solo el primer paso. Luego viene la formación, aprender nuevos hábitos, nuevas formas de pensar y nuevas maneras de relacionarse. Verdad número 4. La verdadera libertad es para servir a Dios. Dios no liberó a Israel solo para que fueran libres. Los liberó para que pudieran servirle sin la interferencia de Faraón. La libertad cristiana no es hacer lo que se me ocurra, es tener la libertad de hacer lo que Dios me creó para hacer. Ahora quiero que veas el patrón específico que Dios usa para liberar. Es el mismo patrón que va a usar en tu vida. Primero, esclavitud intensificada. Primero la situación empeora, más ladrillos, menos paja. Segundo, clamor del pueblo. El sufrimiento lleva a clamar a Dios. Tercero, llamado del libertador. Dios llama a alguien, en este caso a Moisés, para ser instrumento. Cuarto, confrontación con el poder. Las plagas muestran que Dios es más poderoso. Quinto, la liberación sobrenatural. El Mar Rojo, lo que era imposible se vuelve posible. Sexto, celebración y gratitud, el cántico de Moisés y María. Séptimo, formación en el desierto, aprender a vivir como pueblo libre. ¿Reconoces este patrón en alguna área de tu vida? Tal vez estás en el paso 1 o en el paso 2. Tal vez estás en el desierto del paso 7. Lo importante es saber que es un patrón, tiene un orden y tiene un final, la tierra prometida. Finalmente, el Éxodo nos enseña que hay 3 enemigos principales de nuestra libertad espiritual. El enemigo número 1, Faraón, es decir, el poder externo. Representa todo sistema, persona o circunstancia que trata de mantenerte esclavizado. Puede ser un jefe abusivo, una relación tóxica, una cultura destructiva. El enemigo número 2, los dioses de Egipto, es decir, los ídolos. Representa todo lo que pones en lugar de Dios. El dinero, el reconocimiento, los placeres, incluso la familia o el ministerio cuando se vuelven más importantes que Dios. Enemigo número 3, la mentalidad de esclavo, es decir, el poder interno. Este es el más difícil. Es cuando ya estás libre físicamente, pero tu mente sigue pensando como esclavo. Al menos en Egipto teníamos pepinos y cebollas, decían los israelitas. Dios puede liberarte de Faraón en un día. Puede destruir los ídolos egipcios con 10 plagas, pero cambiar tu mentalidad de esclavo, eso toma 40 años en el desierto. Y esa es exactamente la obra que Dios quiere hacer en ti. No solo liberarte de las circunstancias externas, sino transformar tu manera de pensar. Una vez que hemos comprendido el mensaje central y las verdades teológicas del Éxodo, es crucial profundizar en los pasajes bíblicos clave que dan vida a estas enseñanzas. En la siguiente parte analizaremos pasajes específicos para ver cómo Dios ve y baja a nuestra aflicción, nos llama a la quietud y la fe en momentos desesperantes y nos explica el propósito formativo del desierto. Para cimentar nuestra comprensión del período del Éxodo, profundizaremos en pasajes bíblicos clave que revelan el carácter de Dios y el proceso de liberación.
Comencemos con este pasaje del Éxodo. Dijo entonces el Señor: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Quiero que notes estos 4 verbos. Dios ve tu situación. No está distraído con otras cosas más importantes. Tu aflicción tiene su atención completa. Dios oye tu clamor. Esas oraciones desesperadas que haces a las 3 de la mañana, las escucha todas. Dios conoce tus angustias. No solo conoce los hechos, conoce el dolor emocional, la frustración, el cansancio. Y por eso desciende, no manda a alguien, no delega, Él mismo baja a liberarte. ¿Sabes lo que esto significa para tu situación hoy? Que no estás solo, que Dios no es indiferente, que Él mismo está obrando para tu liberación. Ahora este pasaje increíble, también tomado del Éxodo en el momento más desesperante. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Imagínate la escena: el mar Rojo al frente, el ejército egipcio atrás, montañas a los lados. Humanamente hablando, no hay salida. Y en ese momento, Moisés no dice: organicémonos para pelear. No dice: busquemos una solución creativa. ¿Qué es lo que dice? Estad tranquilos, Dios peleará por ustedes. ¿Has estado en esa situación donde todas las salidas humanas están cerradas? Ese es exactamente el lugar donde Dios más le gusta obrar. A veces la fe no es hacer algo. A veces la fe es estar tranquilo y dejar que Dios haga algo que solo Él puede hacer. Y luego tenemos esta escena dolorosa pero tan real tomada del libro de Números. Y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Por qué nos trajo el Señor a esta tierra para que muramos a espada? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ya están libres de Egipto, pero cuando la libertad se pone difícil, quieren regresar a la esclavitud. Esto es súper real. En mi experiencia como esposo y padre, he visto cómo a veces preferimos los problemas conocidos que las soluciones desconocidas. ¿Has estado ahí? Donde Dios te ha liberado de algo destructivo, pero cuando la nueva vida se pone difícil, empiezas a romantizar la esclavitud anterior. El desierto no es un castigo, es formación. Dios no te está castigando por haber salido de Egipto, te está preparando para la tierra prometida. Finalmente, este pasaje del Deuteronomio es una explicación hermosa del propósito del desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vive el hombre. ¿Ves el propósito del desierto? No es castigo, es revelación. Para probarte, para mostrar de qué estás realmente hecho, para saber lo que hay en tu corazón, para que tú mismo descubras tus motivaciones reales. Para que sepas que no solo de pan vive el hombre, para que aprendas a depender de Dios, no de las circunstancias. Si estás en un desierto ahora mismo, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Muy bien, después de analizar pasajes clave que ilustran la intervención de Dios, la quietud en la fe y el propósito del desierto,
es momento de conectar estos conceptos con nuestra realidad personal. La siguiente sección nos invitará a reflexionar sobre nuestros propios Egiptos y desiertos para aplicar las lecciones del Éxodo a nuestras vidas diarias, dándonos herramientas prácticas para confiar en el proceso de liberación y resistir la tentación de idealizar el pasado. Muy bien, y llegamos a la parte más importante: ¿cómo se conecta todo esto con tu vida? Cada uno de nosotros tiene sus propios Egiptos, situaciones, hábitos, relaciones, patrones de pensamiento que nos tienen esclavizados. Tal vez tu Egipto es una adicción que no puedes romper. Tal vez es un patrón de ansiedad que controla tu vida. Tal vez es una relación que te destruye poco a poco. Tal vez es una herida del pasado que determina todas tus decisiones. Y tal vez has clamado a Dios desde ese Egipto preguntándote si realmente te escucha. El periodo del Éxodo te dice: sí te escucha, sí va a intervenir, sí va a liberarte, pero va a ser en su tiempo y de su manera. Basado en el periodo del Éxodo, quiero darte 3 aplicaciones prácticas. Aplicación número 1. Identifica tus Egiptos. ¿De qué te tiene esclavizado la vida? ¿Qué es lo que controla tus decisiones más que Dios? ¿Qué te impide ser la persona que Dios diseñó que fueras? Aplicación número 2. Confía en el proceso. Si Dios te está liberando de algo, no esperes que sea instantáneo. Acepta que puede incluir un periodo de desierto, donde aprendes a vivir en libertad. Y la aplicación práctica número 3, no romantices el pasado. Cuando la libertad se ponga difícil, no idealices la esclavitud anterior. Al menos cuando era adicto no tenía que tomar decisiones difíciles. Esa es mentira, es una mentira del faraón. Y ahora algo súper práctico para tu vida espiritual. La próxima vez que escuches sobre el Éxodo en misa, quiero que recuerdes lo siguiente. Cuando escuches sobre las plagas de Egipto, recuerda que Dios está más poderoso que cualquier cosa que te tenga esclavizado. Cuando escuches sobre el Mar Rojo, recuerda que Dios puede abrir caminos donde no los hay. Cuando escuches sobre el maná en el desierto, recuerda que Dios provee día a día lo que necesitas. Cuando escuches sobre los 10 mandamientos, recuerda que son instrucciones para vivir en libertad, no reglas para complacer a un Dios exigente. De repente, esas lecturas van a ser increíblemente relevantes para tu vida diaria. Tras haber identificado nuestros propios Egiptos y entendido las aplicaciones prácticas del Éxodo en nuestra vida, estamos listos para un ejercicio que puede ser profundamente liberador. La siguiente parte nos guiará a través de una actividad para mapear nuestros Egiptos pasados y presentes, así como los desiertos actuales, permitiéndonos ver cómo la obra de Dios nos prepara para recibir las promesas que tiene para nosotros. Muy bien, antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio que puede ser profundamente liberador. Este ejercicio lo puedes completar después en tu workbook. Vamos a mapear tus propios Egiptos y liberaciones en 3 categorías. Si quieres, puedes pausar el video después de cada categoría para hacer el ejercicio, o puedes hacerlo en otro momento con más calma. Primer categoría: Egiptos pasados. ¿De qué te ha liberado ya Dios en tu vida? Adicciones, relaciones tóxicas, traumas, miedos. ¿Cuáles son tus historias de liberación? Segunda categoría: Egiptos presentes. ¿De qué necesitas que Dios te libere ahora? ¿Cuál es tu esclavitud actual? ¿Qué está controlando tu vida más que Dios?
Tercera categoría, desiertos actuales. ¿En qué área de tu vida sientes que estás en el desierto? ¿Dónde Dios te está formando entre la liberación y la promesa? Tómate un momento y sé completamente honesto contigo mismo. Este ejercicio es entre tú y Dios. Esto va a ser fundamental para los próximos módulos porque vamos a ver cómo estas liberaciones te preparan para recibir lo que Dios te ha prometido. Para cerrar este módulo, recapitulemos los puntos clave que hemos descubierto. Primero, Dios escucha tu clamor desde cualquier Egipto personal y va a intervenir para liberarte. Segundo, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la libertad de hacer lo que Dios te creó para hacer. Tercero, el desierto entre la liberación y la promesa no es castigo, es formación para vivir en libertad. Y eso nos lleva perfectamente al siguiente periodo, porque después de 40 años en el desierto, finalmente llega el momento de entrar a la tierra prometida. Pero aquí viene algo fascinante. Dios no se las da ya conquistada. Les dice, ahí está la promesa, pero ustedes tienen que pelear por ella. En el próximo módulo vamos a ver el periodo de la conquista. Cómo Josué y el pueblo aprenden que las promesas de Dios requieren nuestra participación activa. Y cómo tú también tienes que conquistar las promesas que Dios te ha dado. Murallas que caen con gritos de alabanza, batallas que se ganan adorando. Vas a ver que conquistar las promesas de Dios es muy diferente a la conquista del mundo. Mientras tanto, ve a tu workbook y completa honestamente tu mapeo de Egiptos y liberaciones. Y cada vez que te sientas tentado a regresar a alguna esclavitud del pasado, recuerda, el Señor peleará por ti y tú estarás tranquilo. El que te sacó de Egipto te va a llevar hasta la tierra prometida. Nos vemos en el módulo 4, donde vamos a descubrir cómo conquistar lo que Dios ya te prometió. Para que vayas preparándote, te recomiendo leer el libro de Josué, capítulos 1 al 12. Nos vemos en el siguiente módulo.